no he tenido la posibilidad de saludar. Sean ustedes bienvenidos. Que el Señor nos hable en esta noche, como me habló a mí. Que podamos verdaderamente ser confrontados con la palabra, para que así podamos ser corregidos, podamos ser transformados. Hermanos, creo que desde que tenemos uso de la razón, cada uno de los que estamos acá, conocemos que existen las guerras, conocemos que existen las hambrunas, conocemos que existen las pestes, las pandemias, que existen las distintas muertes, asesinatos, homicidios, que existen también las violaciones, existe la discriminación y cuántas cosas, ¿no? Pero en estos últimos tiempos, no sé si ustedes habrán notado, es como que hay ciertas cosas que se han acentuado. Hay algunas cosas que se han acentuado más en estos últimos tiempos. Por ejemplo, el desprecio o el poco valor por la vida del ser humano, entre otras cosas. La falta de respeto, el mal vocabulario, el mal referirse al prójimo, es como que se ha acentuado aún más el desprecio por nuestro prójimo, el poco valorar a Dios. Y podríamos estar enumerando un montón de cosas, los femicidios, la aprobación del aborto, el adulterio es algo común, y cuántas cosas que podemos estar mencionando en esta noche. ¿Saben qué? Todo este tipo de pecados e insensibilidades los cometen las personas que están sin Dios, sin Cristo en sus vidas. Para nosotros, cuando estábamos sin Cristo en nuestras vidas, seguramente cosas que hemos mencionado ahora eran cosas comunes, cosas cotidianas. Veíamos algo atroz, algo aberrante, para nosotros era algo común y tal vez aún lo tomamos con gracia, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todavía hay mucha gente en este mundo creado por Dios que está así, insensible al pecado, insensible a la necesidad de los demás. ¿Saben por qué? Por la falta de temor a Dios. Repito, por la falta de temor a Dios. En el caso nuestro, de los creyentes, los hijos de Dios, no debiera suceder esto, porque si nosotros, cada uno de los que estamos acá y los que confesamos y profesamos ser hijos de Dios, hemos tenido un encuentro personal con Cristo y hemos nacido de nuevo, debemos tener temor a Dios, porque ya lo conocemos a Dios, porque hemos sido reconciliados. Pero tristemente, lamentablemente, en la iglesia de Cristo sigue habiendo cosas que verdaderamente no reflejan el temor de Dios. Y es de lo que vamos a hablar esta noche, hermanos, del temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente a Dios. Repito, para aquellos que están tomando nota, aunque más allá de eso, luego van en el transcurso de la semana a escuchar las grabaciones, ¿no? El temor a Dios es una sumisión reverente. Y cuando hablamos de sumisión, la idea es, deben entender, sumisión, que se trata de alinearse bajo alguien, ¿sí? Sumisión es alinearse bajo alguien, un ser superior. Reverente, por supuesto, se refiere al respeto, ¿no? Confianza está relacionado con la fe y la adoración obediente a Dios. Es importante que recorramos la Biblia. Es importante que vayamos al Antiguo Testamento, porque ya en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco, precisamente, encontramos instrucciones, encontramos principios morales y espirituales que nos advierten, nos enseñan cómo debemos vivir. Vamos a ver muchos versículos, no los vamos a leer a todos, les aclaro, porque si no se van a desconcentrar. Yo los voy a ir mencionando, parafraseando los versículos o destacando la parte central de cada versículo, pero al final recién vamos a buscar unos versículos para que no se distraigan buscando. Éxodo 20:20, por ejemplo, aquí Moisés le dice al pueblo de Israel, que el temor a Dios debía estar delante de ellos, ¿sí? Aquí ya vemos instrucciones
de Dios a través de Moisés para con el pueblo de Israel, que debían tener presente que el temor de Dios o a Dios debía estar delante de ellos. Es decir que la reverencia o el temor a Dios nos aparta del pecado, ¿sí? El temer a Dios nos aparta del pecado. Es un principio muy importante que tenemos aquí. Tenemos otros principios, otros consejos. Por ejemplo, Levítico 19:14 dice que muchas veces lo tomamos como charla, no sé si ustedes lo habrán hecho. Dice que no debemos maldecir al sordo. Por ejemplo, no poner tropiezo al ciego. ¿Por qué? Por temor a Dios. Porque tanto el ciego, el sordo o cualquier ser que tenga algún impedimento es creación de Dios. Ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos otro principio. En Levítico 19:32 dice que debemos respetar y honrar a los ancianos, a la gente mayor. ¿Por qué? Por temor a Dios. Por temor a Dios. Y en estos versículos está la firma, la marca registrada. Dice, yo, Jehová. Como diciendo, lo digo yo, el Señor, el autoexistente, Dios. Fíjense ustedes que cuando contemplamos la vejez de una persona o los años de una persona, estamos contemplando nada más y nada menos que la bendición de Dios. La bendición de Dios porque un día le dio la vida a esa persona, pero la bendición o las bendiciones de Dios que a lo largo de los años le permitió vivir, atravesar la vida a esa persona y le permitió llegar a la edad que fuere, en la que estamos contemplando, le permitió llegar por la bendición y la gracia de Dios. Fíjense cuán importante es honrar a los mayores y muchas veces no le tenemos paciencia a los mayores o he escuchado que hay gente que se les ríe, los desprecia. Estamos despreciando a Dios, quien los creó, quien les dio la vida a esas personas. En Levítico 25:35 tenemos otra instrucción que dice que no debemos, los hijos de Dios, procurar la usura a cualquier hermano que esté empobrecido, que esté en necesidad. No debemos sacar leña del árbol caído. Cuando un hermano esté en una situación crítica, en vez de sacar provecho, prestarle dinero, por ejemplo, y cobrarle intereses, debemos ayudarle. ¿Por qué? Por temor a Dios, hermanos. Bueno, estos son algunos. Tenemos un principio, tomen nota, muy importante y un mandato con promesa en realidad en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19 al 21, después se lo leen en su casa. Hasta aquí hemos visto nada más que 4 instrucciones con principios morales y espirituales. Ahora, también en la Biblia encontramos consejos para nosotros los hijos de Dios. En Job, por ejemplo, capítulo 4, verso 6, dice que nuestro temor a Dios nos da confianza. Nuestro temor a Dios nos da confianza en Él. ¿Y qué produce? Produce esperanza e integridad. Fíjense ustedes qué importante, hermanos, es el temor a Dios. En el mismo libro de Job, pero en el capítulo 28, versículo 28, dice la palabra que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Sí? El temor del Señor es la sabiduría. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo, la verdadera sabiduría es reverenciar a Dios. Cuando reverencia, honra a Dios por temor, está evitando el pecado, porque está poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Tenemos otro consejo. El Salmo 2:11 nos aconseja que debemos servir a Dios con temor. ¿Cuántas veces, por competencia o por lo que sea, nos ponemos en un ministerio y no es el don nuestro? Y eso es falta de temor. Los dones que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo los debemos usar con responsabilidad, porque debemos servir a Dios con temor, hermanos. El Salmo 34:9 nos da otro consejo, que debemos temer a Dios. Si tememos a Dios, mire lo que dice la Escritura: nada nos faltará a los que temen a Dios. Nada nos faltará. ¿Qué es esto? Voy a tener, si quiero, 2 4x4, voy a tener 3 casas, voy a tener un yate. No. Voy a tener todo lo que necesito para vivir. Primeramente, cuando hablamos de prosperidad y de riqueza en la palabra de Dios, se refiere a lo espiritual. Y luego, en consecuencia a esa bendición por mi obediencia a Dios, se ve reflejada en lo material. Pero, básicamente habla de que al Hijo de Dios no le va a faltar nada, hermanos. Pero es muy importante temerle a nuestro Dios.
Tenemos otro consejo en Segunda de Crónica, capítulo 19, verso 9. Dice que debemos proceder, o sea, debemos vivir, actuar con temor de Dios, con verdad y con corazón íntegro. Si tengo temor a Dios, por ende que la consecuencia es que voy a transitar en la vida con verdad, o sea, con la verdad, permaneciendo en la verdad, como decía Michael, que es Cristo, y con un corazón íntegro a Dios. Hasta aquí algunos consejos. Vamos a ver varias cositas. Ahora vamos a ver evidencias, algunas evidencias de aquella persona que tiene una vida o lleva a cabo una vida con temor a Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? El temor del Señor es la base, hermanos, escuchen bien, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Si verdaderamente hemos conocido a Dios y verdaderamente le conocemos a Dios cada día a través de su palabra, el temor a Dios es el verdadero conocimiento y es la base del conocimiento de Dios. Les invito a que leamos, por favor, Proverbio, capítulo 1, Proverbio 1. Aquí le voy a pedir a un caballero, un varón, que lea, por favor, Proverbio 1, 28 al 33. Vamos nomás. Entonces me llamarán y no les responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, puesto que aborrecen la sabiduría y no optaron por temer al Señor, ni quisieron seguir mis consejos, sino que me ofrecieron todas mis reprensiones. Comerán los frutos de sus andanzas y se atarán con sus propios consejos. Los incautos mueren por sus propios desvíos y los necios los destruyen su autosuficiencia. Pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Amén. ¿Vieron ustedes que los primeros versículos de qué hablan? Hablan de la consecuencia de aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. ¿Sí? Yo sé que ustedes tienen distinto porque usamos la Reina Valera 1960. Pero allí en los primeros versículos vemos la consecuencia de todo hijo de Dios que rechaza la sabiduría de Dios. Que uno lo quiere exhortar, no se deja exhortar. Uno le quiere enseñar, no se quiere dejar enseñar. Uno le comparte algo para crecimiento, no quiere. Pero fíjense ustedes lo que dice el versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Me están siguiendo? ¿Están concentrados? ¿Están atentos, hermanos? ¿Amén? Bueno, entonces, fíjense ustedes qué beneficio. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hermanos, estamos entonces en las evidencias, de una persona que vive en el temor de Dios. Una persona que vive en el temor de Dios, que le oye, vive tranquilo, sin temor de lo que le puede pasar, porque su relación con el Señor es la que Él manda. Ponerle a Él en primer lugar, temerle a Él, y por ende va a crecer en santidad, en sabiduría. Proverbio, bien digo, 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Otra evidencia de aquella persona que teme a Dios, aborrece el mal, porque dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y podemos mencionar algunas cosas aquí: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Una evidencia clara de que una persona teme a Dios es que aborrece el mal, se aparta del mal, rechaza el mal. Porque la sabiduría verdadera, la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios, aborrece lo que Dios aborrece. ¿Me explico? Si Dios aborrece el pecado, nosotros por ende debemos aborrecer el pecado. Lo que pasa es que la sabiduría que viene de Dios nos guía constantemente al conocimiento del Santísimo, que esa es la verdadera inteligencia, conocer a Dios cada día y recibir y buscar su sabiduría. Vamos con la tercera y última evidencia. Proverbio 16:6 dice que con la misericordia y la verdad de Dios se perdona. Repito, con la misericordia y verdad de Dios se perdona el pecado.
Y con temor del Señor, ¿qué vuelve a decir? Se evita el mal. Con el temor al Señor se evita el mal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hemos visto algunas instrucciones con algunos principios, hemos visto algunos consejos, hemos visto algunas evidencias de la persona que teme a Dios, y ahora vamos a ver promesas. Vamos a ver algunas de las tantas promesas que encontramos para aquella persona que teme a Dios. Proverbio 10:27 dice que el temor al Señor prolonga la vida. ¡Wow! A mí me vino espectacular, porque ya uno cuando llega a cierta edad sabe que se le está terminando el hilo del carretel. Uno dice que harán 20 años, 30 años, 40 años, no sé, solo el Señor lo sabe. Pero miren esta promesa: el temor del Señor prolonga la vida. Pero cuidado, dice, pero los años del malvado, del impío, se acortan. Vuelvo a repetir, que los años del malvado, del impío, se acortan. Hermanos, nosotros somos temerosos de Dios, nuestros días, nuestra vida será prolongada por el Señor. ¿Lo creemos? Proverbio 14, versos 26 y 27 dice que los que temen al Señor están seguros. Todas estas son promesas, porque dice que Él, el Señor, es un refugio para sus hijos. El temor al Señor es fuente que da vida y ofrece un escape de las trampas de la muerte. Fíjense ustedes cuán importante, yo no sé si ustedes están tomando conciencia, cuán importante es el temor al Señor. No sé si están siendo conscientes de las promesas que tal vez nos estamos desperdiciando y que estamos perdiendo, hermanos, por ser berrinchudos por allí, por ser cabezas duras, por ser desobedientes, por querer hacer nuestra vida como a nosotros nos parece y no dejar que el Señor, a través del Espíritu Santo y su palabra, trabaje en nosotros. Proverbio 22:4, otra promesa, dice que la verdadera humildad y el temor del Señor conduce a riquezas. Qué lindo, ¿no? Conduce a riquezas, a honor y a una larga vida. Riqueza material, vuelvo a repetir. Tal vez el Señor nos bendiga con riquezas materiales, pero lo más importante son las riquezas espirituales, por la paz que recibimos. Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabemos que todas las demás cosas son añadidas de acuerdo a la gracia bendita de Dios. Otra promesa, atenti las mujeres. Proverbio 31:30 dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¡Wow! La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y cuando leemos aquí esta frase, teme a Jehová, es así, hermanas. Dice, la mujer que moralmente es reverente a Dios, sería así, la mujer que moralmente es reverente a Dios, esa será digna de alabanza, o esa será sumamente alabada. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis muy cortito. Cuando vemos esta palabra alabada, habla del origen de un color. Y en este caso, de acuerdo a este contexto, habla de un color que brilla. Entonces, ¿cómo podríamos traducir? Que la mujer que teme o que es reverente a Jehová, brilla, hermanas, brilla. Usted tiene la posibilidad de brillar en la sociedad, no tan solo en la iglesia, brillar en su familia. Brillar por sus aros, brillar por su pintura, brillar por su color de pintura, no. Brillar por lo que usted es interiormente, por los atributos que Dios le ha dado, por esas capacidades que el Señor cada día desarrolla en su interior, por los dones que Él le ha dado, por los talentos que Él le ha dado, por la obediencia, hermana, que usted lleva a Dios, va a brillar cada día para gloria de Él y para que otros vean el poder de Dios en sus vidas, hermanas. Bueno, así hemos visto las promesas, ahora vamos a ver algunas exhortaciones. Están muy lindos los principios, están muy lindos los consejos, están muy lindas las evidencias, pero ahora hemos visto las promesas, pero ahora vamos a ver algunas exhortaciones. En Proverbio 23:17 dice, la palabra de Dios nos exhorta a esto: persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Vuelvo a repetir, persevera en el temor de Jehová, ¿cuándo? Todo el tiempo. Entonces, hermanos, somos llamados a perseverar en el temor a Dios todos los días. Cuando nos levantamos,
Cuando transitamos el día, cuando nos vamos a dormir, cuando bañamos, cuando almorzamos, cuando cenamos, debemos perseverar en el temor de Dios. Otra exhortación que recibimos, 2 Corintios 7:1, dice: limpiémonos de toda contaminación, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación, claro está, del pecado, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Exhortaciones, hermanos, que el Señor esta noche nos quiere dar a través de su palabra. Tenemos otra exhortación más que está en Efesios 5:21. Debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Ese sometimiento empieza en la casa. Empieza en que la esposa debe someterse a la autoridad de Dios, por ende debe sujetarse a su esposo. Pero también su esposo, en amor al Señor, debe someterse, porque dice someternos los unos a los otros. ¿Es que la mujer va a mandar? ¿Es que la mujer va a ser la cabeza? No, para nada. Esa es la responsabilidad del varón, ¿sí? Pero en el entendimiento, en la comprensión, en el trato, debe haber un sometimiento mutuo, que debe ser prudente. Otra exhortación, en Hebreos 12:28, dice que le tenemos que agradar a Dios con temor y reverencia, o sea, con respeto. Le debemos temer a Dios, le debemos agradar, a Dios, con temor y reverencia. Vamos con la última exhortación que hemos citado esta noche. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, recibimos esta exhortación: que si invocamos a Dios por Padre, si decimos yo soy hijo de Dios, Cristo es mi Salvador, si invocamos a Dios por Padre, debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. No solo hoy sábado aquí en la iglesia, y más luego voy a casa y hago lo que quiero, o mañana domingo hago lo que quiero, o el lunes en el trabajo hago lo que quiero. No. Dice que si invocamos a Dios por Padre, debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, hermanos. ¿Estamos tomando nota? ¿Estamos entendiendo? ¿Algunos tienen alguna objeción contra la palabra de Dios? Dígame, porque no es contra mí, es contra Dios. ¿Hay alguna objeción? ¿Alguien no está de acuerdo con la palabra de Dios? Sin miedo, por favor, respóndame. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Hay algunos testimonios o ejemplos, hermanos queridos, de el temor a Dios. Jonás 1:16. ¿Quién conoce? Levante la mano. Levante la mano nada más. ¿Quién conoce la historia de Jonás? Muy bien. Jonás fue desobediente, ¿no es cierto? Recibió el llamado de Dios que tenía que ir. ¿A dónde tenía que ir? Muy bien. ¿Y qué hizo? Se fue para el otro lado. Bueno, sabemos la historia, ¿no es cierto? Que se compró el boleto, se subió al barco y vino una tormenta y el barco parecía que iba a ser destruido, que iba a ser partido. Y bueno, y hasta que sabemos lo que pasó, que en un momento dado los hombres le preguntaron, ¿no es cierto?, ¿Qué pasaba? Incluso dice que tuvieron que tirar los enseres, o sea, las pertenencias al mar. Conocemos la historia. Pero cuando pasó todo esto, allí en el versículo 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Se acuerdan que le preguntaron: ¿qué hacemos contigo?, le dijeron a Jonás. ¿Qué le dijo Jonás? ¿Que lo arrojaran al mar? Bueno, sabemos que la tormenta se aquietó, se calmó, y dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Dicen algunos eruditos que es muy posible que Jonás sí les habló de Dios, les contó quién era el Dios de él, porque dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Podríamos decir sí, pero temieron porque vieron el obrar de Dios, vieron el proceder de Dios, vieron el milagro de Dios. Pero hay quienes dicen que es muy posible que Jonás sí les habló de Dios, porque dice que aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron, fíjense ustedes, temieron y ofrecieron sacrificio. La palabra sacrificio aquí sale de que habla de adoración. Quiere decir que ahí en el acto adoraron a Dios. Y se adoraron a Dios porque creyeron en Dios. Una persona que no cree en Dios no le va a adorar. Ellos creyeron en Dios, por eso le adoraron. Pero no tan solo que le adoraron, dice que hicieron votos. ¿Qué quiere decir cuando leemos hicieron votos? Hicieron un compromiso para seguirle y para servirle.
Entonces, ¿qué vemos acá que extraemos? Adoración y compromiso en el servicio para Dios. ¿Consecuencia de qué? Del temor de haber creído y haber tenido en Dios. ¿Sí? Ese es un testimonio, un ejemplo de vivir en el temor de Dios. Otro, ¿saben dónde está? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Aquí podemos leer que las iglesias locales, porque la iglesia primitiva estaba formada por iglesias locales, que la mayoría eran en las casas de familia. Entonces dicen las Escrituras en Hechos 9:31 que las iglesias locales, escuchen bien, las iglesias locales como esta, eran edificadas andando, es decir, transitando en el temor del Señor. Y por transitar, andar en el temor del Señor, creció en el número. Y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, vos y yo, cada uno, somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es decir, que vos y yo somos, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Somos la iglesia. Entonces, las iglesias locales, como antes, hoy también pueden ser edificadas, pero andando en el temor del Señor. Y así vamos a crecer en número y vamos a ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos queridos, ahora es importante que tengamos en cuenta esto. Por falta de temor, no nos sujetamos a todo tipo de autoridad. Y cuando decimos todo tipo de autoridades, no es solo el presidente, el gobernador, el intendente, los jueces, a todo tipo de autoridad. Por ejemplo, ayer viajaba a Córdoba y veía, el chofer es una autoridad en el colectivo. Subieron tristemente 2 docentes, vieron que los primeros asientos están vallados, o sea, están precintados para ir a sitio. Subió la docente, corrió, se subió y dice, señora, por favor, no se puede, del segundo asiento en adelante, están todos ocupados. No, pero se tiene que levantar. La maestra se sentó, no le llevó el tronco, el apunte, sentate, le dijo a la otra y se sentaron a todos. Digo yo, y ellas seguramente a los alumnos les enseñan que deben respetar. El colectivero del chofer es una autoridad. Entonces, por falta de... Ellas tal vez son inconversas, ¿no es cierto? Pero en el caso nuestro, los creyentes, debemos respetar a las autoridades. ¿Sabe qué? Por falta de temor a Dios no nos sujetamos a todo tipo de autoridades. Por falta de temor, por ejemplo, en la iglesia, los hermanos no se sujetan al pastor o a los pastores o a los líderes de distintos ministerios. Y no hablo solo de esta iglesia, hablo de distintas iglesias locales. Por falta de temor, por ejemplo, no nos congregamos. O nos congregamos cuando nos parece o como nos parece. ¿Por qué? Por falta de temor a Dios. Porque no le tememos a Dios. Y no solo entendemos que es un privilegio congregarnos, sino que no tenemos el temor de Dios de desobedecerle y no congregarnos. Por falta de temor a Dios murmuramos, por ejemplo. Hablamos de las personas. Por falta de temor a Dios adulteramos. Y usted podrá decir, no, yo estoy con mi marido, yo estoy con mi esposa, sí. ¿Y los pensamientos? Por falta de temor a Dios, por ejemplo, robamos el tiempo a Él. Por falta de temor a Dios le robamos el tiempo. ¿Cuánto tiempo leemos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo hacemos cosas para el Señor? Por falta de temor nos unimos, por ejemplo, en yugos desiguales. Por falta de temor existen los concubinatos. Por falta de temor a Dios no educamos a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios y después están las consecuencias. Por falta de temor a Dios está el divorcio. ¿Cuántos creyentes se divorcian? Por la falta de temor a Dios se ha aprobado el aborto, por ejemplo. Por la falta de temor a Dios hay relaciones sexuales premaritales. Por la falta de temor a Dios el esposo le falta el respeto a la esposa. Por la falta de temor a Dios la esposa le falta el respeto al esposo. Por la falta de temor a Dios no procuramos la santidad. Por la falta de temor a Dios no cuidamos nuestro cuerpo, lo intoxicamos con lo que sea, no vamos a entrar en detalles. Por la falta de temor a Dios no honramos a nuestros padres. Por la falta de temor a Dios no amamos ni cumplimos con los mandatos de Dios. Y podríamos estar toda la noche, hermanos. Toda la noche. ¿Qué hacemos? Hay que encontrar una solución, ¿no es cierto? Alguien dijo que en la vida todo tiene solución menos la muerte. Nosotros los creyentes decimos que todo tiene solución, aún la muerte tiene solución. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es muy simple, es muy sencilla, hermanos queridos. Está en la palabra de Dios. Y aquí sí les invito que vayamos a la palabra de Dios, por favor. Primera de Pedro,
capítulo 5, verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, ¿cuál es la solución para sí tener ese temor a Dios? Primero debemos humillarnos. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esa poderosa mano de Dios que cuando estabas sin Cristo te libró de todo mal. Esa poderosa mano de Dios que aún estando en Cristo te sostiene. Esa poderosa mano de Dios que cuando estás caído te levanta. Esa poderosa mano de Dios que te guía, que camines en la vida de acuerdo a su voluntad. Pero esa poderosa mano que tanto nos gusta cuando nos bendice, nos debemos humillar ante esa poderosa mano de Dios. Porque el que obra, el que actúa, es Dios, claro está. Entonces, hermanos, se solucionaría el problema de falta de temor a Dios si nos humilláramos a Dios. ¿Qué hemos leído recién en el comienzo? El someternos es muy similar al humillarnos. El humillarnos es ser humilde, pero es permanecer bajo. Permanecer bajo, eso es ser humilde. No sobresaltar, permanecer bajo de algo. Eso es humillarnos. Vayamos a Santiago, capítulo 4, por favor, versículo 7. Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos, pues, a Dios. Someteos, pues, a Dios. Después vamos a leer la segunda parte. Vuelve a decir aquí Santiago o Jacobo, someteos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Eso es someternos, hermanos. Si nos sometemos a la autoridad de Dios, por ende le vamos a temer, por ende vamos a crecer en santidad. Por lo tanto, vamos a tener una vida santa, una vida que sea verdaderamente de testimonio que somos hijos de Dios. Repito, empezando en la casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los vecinos, y así se va expandiendo ese buen testimonio que debemos tener. Pero nunca vamos a tener temor a Dios, nunca vamos a obedecer las Escrituras si no las leemos, nunca vamos a obedecer a Dios si no lo conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo la palabra. Nunca vamos a acercarnos a Dios y estar en comunión con Él si no oramos. Tenemos que orar, hermanos, tenemos que leer la palabra, tenemos que tener una disciplina, una conducta de lectura, de oración, no solo cuando necesitamos, sino cada día, cada rato. Sobran motivos y causas para decirle, Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por lo otro, te alabo por esto, te exalto por esto. Pero no vamos a ver esas cosas y nuestra vista espiritual va a estar entenebrecida si no leo la palabra de Dios y no conozco al Dios Altísimo. Si no hablo con Él y lo conozco y escucho su voz. Entonces, hermanos, la solución es que nos debemos humillar ante Dios y someternos ante su autoridad. Fíjense cómo dice la parte B de este versículo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántas veces queremos reprender al enemigo y resulta que nuestra vida no está sometida a Dios? Satanás se mata de la risa. ¿O por qué cuántas veces somos tentados? ¿Cuántas veces nos asedia el pecado y caigo este fin de semana, caigo el lunes, caigo el martes, caigo el miércoles, caigo el jueves en el mismo pecado? Y reprendo a Satanás y le echo la culpa al enemigo. Lo que pasa es que si mi vida no está sometida a Dios, no voy a poder resistir al diablo. ¿Estoy hablando claro? ¿Me están entendiendo, hermanos? Es clarita la palabra de Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay un orden. Debo resistir al diablo, pero para resistir al diablo, para rechazar sus artilugios y sus artimañas, primero debo someterme a Dios. Me someto a Dios y ahí está la solución, hermanos. Para ir terminando, y muy importante para tener en cuenta, chicas, chicos, señoras, señores, damas, hermanos en Cristo, muy importante tener en cuenta. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿cómo dice? A ver si alguien se acuerda. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vuelvo a repetir, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ah, hermano,
Eso es solo para los jóvenes, yo ya tengo más de 40. No, no es excusa, hermano, la palabra de Dios es para todos. Es para el joven y es para usted también y para mí. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. Y más adelante está complementado y la respuesta, o el complemento de este versículo, 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vuelvo a repetir. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Qué es guardar la palabra? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Está claro? Entonces está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Entonces tengamos en cuenta, hermanos, esto. Tengamos en cuenta la palabra de Dios. La fe, ¿por qué se aumenta? ¿Por qué se incrementa en nosotros? Por escuchar la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también nuestro temor a Dios crece cada vez que más lo conocemos a Él. Y lo conocemos solo por medio de su palabra. Terminamos con lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Se lo parafraseo. ¿Qué es lo que nos dice aquí este versículo? Que debemos velar. ¿Qué es velar? Estar atentos, estar vigilantes, hermanos. Debemos estar vigilantes de las acechanzas del enemigo. Acuérdense que el enemigo no se nos va a aparecer con los cuernos y con la cola larga, ni con el tridente. A los varones se nos va a aparecer seguramente con una forma muy particular, a las damas también. Debemos estar atentos, vigilantes. ¿Y qué otra cosa dice ahí el versículo? Y orar. Velar y orar. ¿Para qué? Para que no entremos o no cedamos a la tentación. ¿Amén? Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos despedimos con una oración. Padre Celestial, amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque muchas veces pecamos por la falta de temor a ti, Señor. Porque decimos conocerte, decimos tener una relación candente, una relación pendiente, una relación verdaderamente hermosa contigo. Y nuestros dichos, Señor, nuestra conducta no muestra eso. Y es por la falta de temor a ti. Gracias por habernos hablado en esta noche, Señor. Gracias porque hoy nos has dicho y nos has mostrado que debemos temerte. Pero para conocerte cada día y temerte, tener ese temor reverente a ti, debemos conocer por medio de tu palabra. Ayúdanos a no ser vagos. Ayúdanos a no ser desidiosos. Ayúdanos a no ser insolentes, Señor. De tal vez centrarnos en ver noticias, en ver programas de televisión, en vaya a saber hacer qué cosas, Señor, y no dedicar, si decimos que eres el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, no dedicar tiempo para tu palabra y para hablar contigo. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, en esta iglesia local tuya, donde tú estás presente, se vea en forma clara el poder a ti. Que tú seas alabado y glorificado y que por nuestro temor a ti, muchas personas, Señor, puedan ser ganadas para tu reino. Padre Santo, te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos.